Bienvenidos a Huertinga. En el video de hoy estamos celebrando que cumplimos un año en el canal de YouTube. Aunque no lo crean, ya pasó un año. Y justamente el primer video del canal era explicando la reproducción de suculentas por hoja. Y nos pareció interesante volver a hacer ese video, también mostrando distintas suculentas que todas estas fueron reproducidas por hoja. En realidad tengo más, pero bueno, son las que me entraban acá en la toma. Y aprovechar para también contestar otras preguntas que no fueron abarcadas en ese video, pero que nos hicieron ustedes después, tanto en la cuenta de Instagram como en la cuenta de YouTube. Así que sin más, arranquemos. Pero antes de empezar hay que hacer varias aclaraciones para despejar muchas dudas que surgen de estas consultas que nos llegan. Por un lado hay que tener en cuenta que no todas las distintas especies de suculentas pueden reproducirse por hoja. La mayoría sí, pero hay varias que no. Por eso nosotros en cada uno de los videos que vamos subiendo al canal hablando de las distintas especies de suculentas, siempre aclaramos esa cuestión, si puede ser reproducida o no por hoja. Otra consulta que nos suelen hacer es cuánto tarda en salir el brote y raíz de las hojas. En realidad eso depende de la especie de suculenta en particular que se trate, ya que no todas tienen la misma velocidad de crecimiento. Hay muchas que crecen muy lento, por ejemplo, no sé, de las que tengo acá, esta, que es la calanchoe tomentosa, tarda muchísimo en crecer. De hecho, para que se den una idea, este brotecito que está acá debe tener un año desde que asomó la raíz y el brote. Mientras que hay otras, no sé, por ejemplo, bueno, el Sedum morganianum, la verdad que crece bastante rápido y esto no debe tener más de 1 o 2 meses. Esto es para que se den una idea que no es posible decir si crecen rápido o lento en general, sino que va a depender en realidad de la especie. Por eso también nosotros en cada uno de los videos que publicamos sobre una especie en particular de suculenta, que si van al canal van a ver que hay un listado inmenso, ya debemos tener como 60 o 70 videos particulares de especies en concreto de suculentas, siempre aclaramos esa cuestión, o sea, si el crecimiento es rápido o es lento. Ahora, dicho todo eso, vamos ya a meternos al tema en concreto de reproducción de suculentas por hoja. Lo principal es tener en cuenta la hoja que vamos a reproducir, que puede ser tanto desprendida por uno de la suculenta del tallo, siempre de una manera despacio y delicada, o también puede ser que se haya desprendida sola, ya sea por, no sé, el viento, como es en mi caso, o una maceta que se cayó y se desprendieron hojitas. Lo importante es que esas hojas deben estar lo más completas posibles. Ven, esta tiene lastimaduras, pero son poquitas, porque lo que pasa es que esta hoja tiene reservas de agua, gracias a las cuales va a salir el brote y la raíz usando esa fuerza que tiene, pero es limitada esa fuerza, pues la de una hojita nada más. Si tiene heridas, primero va a concentrar las energías en curar esas heridas, como pasó acá, que están cicatrizadas, y después con la energía que le quede va a sacar el brote y la raíz. El tema es que si está muy lastimada la hoja, por ejemplo supongamos que tiene una herida de lado a lado o está abierta en una parte, va a gastar todas las energías en cicatrizar y después no va a tener más fuerzas, por decirlo de alguna manera, para sacar el brote y la raíz. Con esto, en definitiva, ¿qué quiero decir? Que la hoja tiene que estar lo más completa posible para que la reproducción o haya más probabilidades de reproducirla con éxito. Aunque hay que aclarar, y esto no lo quiero hacer todo el video, sino va a ser muy tedioso y muy largo, así que vale para todo el video, que va a depender en gran parte de la especie de suculenta que se trate, ya que por más que la hoja tenga muchas lastimaduras, si es una suculenta de crecimiento rápido y muy prolífica, es muy probable que salga igualmente el brote y la raíz. Pero en líneas generales, lo más conveniente es usar hojas que estén lo más sana posible. Bien, ya avanzamos un poquito más, ya sabemos un poco más. Ahora es muy importante concentrarnos en lo que es la bandeja de reproducción, ya que todas estas en realidad antes estuvieron acá, cuando eran una hojita chiquitita con un pequeñito brote y raíz,
pero después al momento de crecer las fuimos pasando a macetas chiquititas que son número 6 en realidad, o envases de postrecito, que a veces me critican que son feos, pero bueno, hay que reciclar, así que lo mejor es no comprar estas macetas chiquitas, usen lo que tengan de envases con agujeritos abajo, es lo ideal. Bueno, lo que decía es que todo este proceso de reproducción, que sería esta bandeja de reproducción, que es lo que vamos a concentrarnos, siempre tiene que estar con exposición solar indirecta en un ambiente muy iluminado. Con esto quiero decir que no le tiene que dar el rayo de sol directo, porque son brotes muy pequeños, muy sensibles, que seguramente con un rayo de sol bastante fuerte es muy posible que se quemen. Así que lo mejor es colocarlo cerca de una ventana. Yo siempre lo tengo esto adentro de mi casa, porque como digo, son muy pequeñas, muy sensibles a todo. Y en esa ventana le entra luz de afuera, pero no le da nunca en ningún momento del día el rayo de sol directo. Y como pueden ver, con este proceso hemos logrado reproducir muchísimas. Así que bueno, eso se los recomiendo bastante. Bien, vamos bien. Ahora hay que saber cómo se empieza en definitiva el proceso, porque todo esto son como aclaraciones previas. Pero el tema es como, Huertinga, ¿qué hago? Tengo esta hoja, explícame qué hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer con la hoja, que no tiene ni brote ni raíz, es dejarla en un lugar cualquiera. Como ven, este es un recipiente cualquiera, está lleno de hojas por todos lados. Bueno, si pueden desparramarlas mejor, un recipiente más grande, buenísimo. Yo tenía este chiquito, las puse acá. Y hay que esperar esto también con exposición solar indirecta, ya que si no también se va a quemar. No hay que regar esto, no hay que humedecer, no hay que rociarle agua ni nada, hay que dejarlo así. Y solito van a ver que cada hojita va a ir sacando de a poco, miren acá hay una, un brote y quizás una pequeña raíz. ¿Esto por qué? Porque justamente trabaja con las reservas propias que tiene la hoja. Esta, por ejemplo, que ven que se está secando acá, porque justamente eso, está trabajando con las reservas y se va consumiendo. Cuando está así, que tiene un pequeño brote y quizás una pequeña raíz que a veces es muy diminuta y ni se ve, como en este caso, es recién ahí que lo vamos a pasar a esta bandeja de reproducción, que ya vamos a explicar cómo hacerla. Pero eso es muy importante, o sea, la hojita no la pongan directamente acá, porque es muy probable que con la humedad del sustrato, que esto hay que mantenerlo bastante húmedo, se va a pudrir en definitiva si la colocamos directamente, porque no tiene ninguna raíz para absorber nada de esa agua, de esa humedad. Así que primero se deja acá. Cuando le sale un brotecito y o una raíz, que puede pasar una cosa antes que la otra, no hay problema, ahí recién la pasamos acá. Eso tiene que quedar claro, porque si no se les va a pudrir las hojas. Aunque hay algunas especies de suculenta, que esto lamentablemente hay que aclararlo cada rato, como pueden ser las calanchoe, por ejemplo esta, que es una calanchoe bearensis. Las calanchoes muchas veces, si las dejamos acá la hoja, de las calanchoe en general, por lo general, no siempre, en algunas como esta, es difícil que les haga el brote y la raíz, porque en general requieren un poquito más de humedad que la gran mayoría del resto de las suculentas. En esos casos que son muy excepcionales, ahí sí, una vez que ahí cicatriza la parte donde se desprendió, lo vamos a poner en la bandeja de reproducción. Esto quería aclararlo, pues si no alguno me va a decir, no, Huertinga, hay algunas especies que conviene ponerlas directamente, y sí, eso es así, pero en la gran mayoría de los casos no. Como regla, la ponemos la hojita suelta acá, y va a salir el brote de raíz, y ahí la pasamos a la bandeja de reproducción. Huertinga, ¿y qué pasa con los métodos de reproducción por agua? Bueno, los métodos de reproducción por agua, en realidad los desaconsejamos tanto para la reproducción por esqueje de tallo como para la reproducción por hoja. Hay muchísimos, hay miles de videos en YouTube donde muestran, no sé, un frasco con agua y una hojita tocando el agua, que la dejan ahí puesta permanentemente en contacto con el agua, y después muestran lo mágico que es que le salió una raíz larguísima en poco tiempo y están todos felices, al igual que los esquejes de tallo, o sea, cortando un tallo, poniéndole el agua, le sale la raíz. Bueno, el problema es que esos videos muchas veces después no muestran la suculenta, cómo quedó, y lo que sucede es que nosotros consideramos, y creo que si lo prueban les va a pasar lo mismo,
no solo nosotros, sino van a foros especializados y les van a decir lo mismo seguramente, esas raíces son muy débiles. Van a ver que son unas raíces finitas, largas, que después el problema es cuando la pasen a sustrato, ahí no va o es muy difícil que logre adaptarse y sobrevivir. Y lo más probable es que se mueran. Así que nosotros no solo no sugerimos, sino que desaconsejamos, que creo que vamos a ser más enfáticos diciéndolo así, no reproducir las suculentas nunca por agua. O sea, no ni para hoja ni para esqueje de tallo. Porque es someterla a un riesgo innecesario además. A ver, es como querer, porque yo estoy apurado, quiero que saque raíces rápido. No, uno se tiene que adaptar a la suculenta y no la suculenta se tiene que adaptar a uno. Y la realidad es que es un proceso natural el de la reproducción por hoja del método que la estamos explicando, porque en definitiva sería lo mismo que pasara en su estado de naturaleza si la hoja se desprende y cae al suelo, que con el clima del cual son oriundas es adecuado para que se reproduzca sola. Como no está en el hábitat natural, bueno, hacemos una bandeja de reproducción para simular un poco esas condiciones y que salga el brote. Así que lo que es método de reproducción por hojas por agua no tiene razón de ser, no tiene fundamento y lo más probable es que se nos muera la suculenta por estar apurados. Así que lo desaconsejamos. Ahora bien, hay una técnica específica que no es mojando la hoja o el esqueje de tallo, sino que es creando condiciones de mayor humedad. Y esto sí lo vamos a hacer con un frasco con agua, que de hecho lo hice algunas veces con algunas suculentas que le cuesta, por el clima donde vivo, que es más bien seco, que saque sola el brote y la raíz. Entonces lo que hacemos en realidad es un frasco con agua que no lo llenamos hasta arriba, porque en ningún momento la hoja va a estar en contacto con el agua. Le ponemos lo que sería, bueno, en mi país creo que se llama papel film, para que se lo envuelva. A ver, déjenme que lo hago, porque no tengo trípode, y se los muestro ya hecho. Bien, ahora, por arte de magia ya está preparado. En realidad es una tontería, o sea, es poner un papel film encima, ¿ven? Le ponemos una, bueno, esto sería una liguita, le llamamos acá, esas serían como elásticas, de goma, bueno, no sé, liguita, yo qué sé. Y lo que se hace en realidad es con un cuchillo cualquiera, se le hace un agujerito muy pequeño. A ver si se ve bien. Ahí está, ¿ven? Se hace un agujerito, o sea, un cortecito en realidad, de nada. Y ahí es donde, con algunas suculentas que cuesta reproducir, que ahora no tengo ninguna, pero supongamos que fuese esta, lo que hacemos es simplemente colocar esa hojita así, lo más parada posible. Ahí está, más o menos. Bueno, lo más parada posible ahí, que como ven no está en contacto con el agua, lo que sería esa partecita de la hoja. Ven que no toca el agua la tenemos acá, la parte de la hoja esa está ahí. Y lo que pasa es que esto va a concentrar mucha humedad que va a favorecer a que salga el brote y la raíz. Esta técnica sí sirve porque lo que hace es sería crear un ambiente de mayor humedad para que favorezca a que salga el brote y la raíz, pero sin que esté en contacto con el agua permanente, o sea, no está ni siquiera en contacto. Y ahí apenas le salga un brotecito o alguna raíz, en ese mismo momento que apenas le sale el pelito de raíz, la sacamos, porque si no hay mucho riesgo de pudrición, y la pasamos a la bandeja de reproducción. Ese método es excepcional, es para algunas especies muy en particular de suculentas, que eso en realidad depende de la especie, depende también del clima de cada lugar. A mí, por ejemplo, lo que es la Crassula ovata, o sea, sería el árbol de jade, me cuesta muchísimo que de la hoja salga solo el brote y la raíz. Por ejemplo, este, que es un árbol de jade chiquitito, bebé, fue reproducido por hoja, que es esta de acá. Usé esta técnica y apenas le salió la raíz la pasé acá. También me pasa con la Crassula ovata Gollum, lo mismo, porque también está emparentada con la Crassula ovata. Y lo mismo, ven, es reproducida por hoja, que es esta de acá, y hice lo mismo, lo puse acá y después lo pasé acá. Bien, ya avanzamos bastante, creo que despejamos muchas dudas, así que buenísimo.
Ahora viene el tema de cómo armar la bandeja de reproducción. Y acá quiero dar algunas sugerencias. La bandeja, en realidad yo uso estas bandejas que como ven son de esas que viene la comida, o sea de la roticería o del lugar donde uno compra. Bueno, pueden aprovechar esas bandejas porque tienen una buena profundidad para lo que es la reproducción. Acá debe haber no sé cuánto, pero capaz, no sé, 4 centímetros, quizás 3 centímetros, que es suficiente para que no haya mucha profundidad, porque si no al regar va a haber mucha superficie de sustrato al cual no van a llegar las raíces de estas hojitas en reproducción. Eso va a generar un exceso de humedad que puede provocar pudrición. Por eso lo más conveniente es que no tenga mucha altura la bandeja de reproducción. La bandejita también hay que hacerle agujeros abajo. Esto lo hacen los agujeritos con, no sé, yo uso un destapacorcho y lo caliento y le hago de forma muy rápida y muy fácil lo que es el agujero, pero que tenga muchos agujeritos, bastantes, este debe tener como 10 quizás agujeros, que es para que cuando reguemos el agua de ese riego, bueno, pueda drenar y salir y no se nos concentre en el fondo, porque ahí sí que vamos a estar en problemas por justamente lo que decíamos antes, que va a generar condiciones que pueden provocar pudrición de las raíces de estos bebitos. Así que no tengan miedo en hacerle varios agujeritos abajo a la bandeja. Y eso es aplicable también a estas macetitas, Todas tienen agujeritos abajo, que como ven, son bastantes para lo chiquita que es, justamente para eso, para que al regar el agua salga y no se provoque pudrición. Bien, ya tenemos nuestra bandejita con nuestros agujeritos. Ahora falta lo que es la preparación. Lo que nosotros sugerimos siempre es poner papel periódico cualquiera, de periódico, ¿sí? Este es el papel, algunos llaman creo que prensa o de diario periódico, que es muy poroso. Entonces lo ponemos abajo en el fondo, que esto es para que al regar por los orificios de salida de nuestra bandejita vaya el agua, salga el agua, pero se nos quede el sustrato, y así mejoramos un poco la vida útil. Algunos me han dicho respecto a esto de poner papel periódico, que lo aplicamos también en estas macetitas, incluso en más grandes, que en algunos casos es como que no le sale el agua cuando ponen el papel periódico, o sea, como que se les traba. Bueno, eso capaz sea por el diario que están utilizando. Por lo menos donde yo vivo, en Argentina, por lo general son bastante delgaditos y porosos, o sea, uno le pone agua y sale el agua rápidamente, pero quizá en otros países sea más grueso. Así que bueno, eso, como ven, si es más grueso, bueno, no le pongan directamente, pero en general nunca tuve problemas con esto. Y después se va desintegrando solo, así que no hay ningún inconveniente. Y lo próximo que hay que hacer es colocar el sustrato. Respecto a qué sustrato utilizamos, cómo lo preparamos y demás, les voy a dejar un video que es también uno de los primeros del canal de YouTube, donde mostramos y explicamos cómo preparamos nuestro sustrato. Tengan en cuenta que eso en realidad depende de las condiciones climáticas de cada lugar, el sustrato, componentes del sustrato que resulte más óptimo. Pero bueno, es útil tener siempre una guía, y ahí es donde mostramos en ese video cómo lo preparamos nosotros, qué componentes le ponemos y por qué. Así que bueno, con este sustrato, que como ven tenemos armado un poco, que en ese video les explico qué lleva este sustrato, para no hacer tan largo este. En realidad lo que vamos a hacer es rellenar la bandeja de reproducción. Así que bueno, vamos de a poco llenando, no hasta arriba del todo, pero casi hasta arriba del todo. A ver si ahí ya estamos bien, o hay que colocar más. Epa, se me cayó algo, no importa. Rápidamente alguien, por favor, que me done un trípode. No crean que no estuve buscando, estuve buscando, pero no encuentro un buen trípode. O sea, busqué por esa página de Mercado Libre y todos los que hay, me fijo los comentarios de los que compraron y o es malo o se les rompe enseguida. Y no encuentro uno bueno que tampoco cueste un riñón, ¿no? Pero bueno, acá bueno, ya estamos bastante bien de sustrato. Podríamos ponerlo un poquitito más. Ahí está. Esto para mostrar nada más. Y esto, como ven, está seco en realidad. Le voy a sacar unas partes que son medias gruesas para que me quede más prolijito y más fácil.
Y acá lo que hay que hacer en realidad es, ya lo tenemos armadito. Como ven, está la bandeja, hay un poquitito de espacio acá, que esto nos va a venir bien para las hojas que vamos a colocar. Y otra cuestión que me olvidaba, que también es interesante, la bandeja de reproducción que no sea muy grande. Ven que esta tiene casi un poquito menos que el tamaño de mi mano. Esto es porque vamos a aprovechar mucho lo que son los costados de la bandeja, como ven acá, que es en realidad para apoyar las hojas más grandes y evitar que estas hojas estén en contacto permanente con el sustrato, más que nada si está muy húmedo, y evitar también la pudrición de la hoja. Así que todos esos costaditos son muy aprovechables. Y el problema es que no es tan aprovechable lo que es el medio, que ahí quizás pongamos suculentas que sean más prolíficas o más fácil de reproducirse. Pero como si esta bandeja fuese más grande, por ejemplo un tamaño así, tendríamos mucho espacio en el medio y no sería tan aprovechable. Así que es más conveniente quizás usar bandejas chicas y tener 2, 3, 4, las que sean. Ahora el paso siguiente es completar con hojas, o sea, colocar hojas en esta bandeja de reproducción. Acá, como ven, bueno, tenemos millones de hojas. Como les digo, no es que yo he desprendido, sino que el viento me ha causado estragos en varias. Hay de todas las especies. Pero ven que hay algunas que solitas, de estar acá nada más, ya han sacado un pequeño brote, como ven acá, y una pequeña raíz. No sé si se llega a ver bien, yo creo que más o menos sí. Lo que hay que hacer es simplemente la colocamos. Vamos a colocarla ahí y así. Y vamos a buscar otras. Acá hay otra que, si ven bien, también tiene un pequeño brote. Bueno, al ser tan chiquitito es muy difícil de filmar, pero créanme que hay un brotecito ahí. Bueno, ya es momento entonces de pasarlo a la bandeja. Y así vamos a ir buscando todas las que tengamos que le salga un brote y una raíz. Y de hecho pareciera que no, pero hay muchas. Ven que esta también tiene ahí. Bueno, también la vamos a poner en la bandeja de reproducción, porque ahí ya tiene una raíz chiquitita y puede ir absorbiendo de esa raíz. Ven que acá hay otra. Completamos. O sea, uno a simple vista parecía que ninguna de acá tiene brote y raíz, pero cuando las ve de cerca sí. Entonces esto, háganlo cada tanto, o sea, tampoco se pongan todos los días a ver si salió el brote y la raíz. No tiene sentido eso, se van a estar desesperando y por ahí se van a desilusionar sin sentido. Mira, acá hay más. Porque en realidad no le hace nada que esté mucho tiempo acá sin nada, sin sustrato, sin agua, sin nada. Como ven, acá habían varias que hace rato ya las podría haber sacado, como esta de acá, y no le pasó nada. Entonces, bueno, vamos a hacer así. Miren, acá hay otra más, que tiene bastante raíz. Y completamos de este modo la bandeja de reproducción con todas esas hojitas. Y las que no, esperamos, o sea, seguimos esperando. Si se les muere alguna, ¿qué pasa? Siempre. Por ejemplo, esta de acá no va a salir. Ya está muy mal. Y no pasa nada, se descarta. Miren esta de acá, paren. La acabo de ver. Ah, bueno, está gigante esta. Bien, la ponemos también. Esta vez no me había dado cuenta, quedó mucho tiempo, pero no pasó nada porque tiene sus reservas. Esta es la que habíamos visto antes, creo. Bien. Y así van buscando, miren acá. Bueno, podríamos estar todo el día, si no. Y así van completando toda la bandejita. Y a medida que encuentren más o alguna de estas les sale el brote y la raíz, la pasan acá simplemente. Así que, como ven, es bastante simple. Huertinga, ¿y cómo regamos la bandejita de reproducción, ¿Me lo querés explicar, por favor? Sí, Carlitos. La bandeja de reproducción en realidad la podemos regar de dos maneras. Hay una manera que nosotros consideramos más adecuada, el problema es que lleva un poquito más de tiempo, que es el riego en profundidad. Y esto se usa, o se hace, en realidad colocando otra bandeja de igual tamaño o más grande por debajo, como vamos a mostrar ahora, que esto en realidad es la parte de abajo de un botellón de agua, que esto lo llenamos de agua y lo que hacemos cuando queremos regar la bandeja de reproducción es apoyar esta otra bandeja encima, pero abajo esto va a tener agua, va a quedar flotando esta bandeja
y de a poco el agua va a ir subiendo hasta la superficie. ¿Por qué es más adecuado este método? Que en realidad es eso, bastante sencillo, y el agua aclaramos que ingresa porque abajo tiene agujeritos. La bandeja de reproducción es más conveniente porque siempre cuando se trata de suculentas, y esto es aplicable tanto a hojas como cuando son más grandes y adultas también, nunca hay que mojar la suculenta. Nunca hay que mojar ni lo que son las hojas ni lo que es el tallo. Hay que hacer todo lo posible para regar todo el sustrato, pero tratando de no mojarla. Justamente porque muchas veces son muy sensibles a lo que es la humedad y puede generar pudrición, esta humedad permanente, este contacto con el agua permanente. Así que con las hojas pasa lo mismo. Hay que tratar de no mojar las hojas ni los pequeños brotes al regar, y a veces incluso queda una gotita de agua encima, uno no se da cuenta y eso es demasiada humedad para este pequeño brote y puede provocar que se pudra. Paren que acá encontré otra hojita. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, que tiene un brotecito. Y como les digo, ese riego en profundidad está bueno por esa razón. Nos aseguramos que hay un menor contacto de lo que sería el agua con las hojas. Un menor igualmente se va a mojar porque tienen un poco de contacto con la superficie. Y si usan ese riego en cuanto a la cantidad de veces por semana que la vamos a regar, con ese riego en profundidad que es muy completo, si se quiere, con que se riegue 2 veces por semana ya está bien. Pero si ustedes ven que el sustrato está muy seco como este, bueno, ahí quizás 3 veces por semana, pero no más de eso. Ahora, muchas veces uno está apurado, y a mí me pasa mucho, porque tengo otros compromisos, lo que sea, y además son un montón de suculentas, imagínense cada vez que riego, si se quiere, se puede regar directamente utilizando algo cualquiera, pero eso hay que hacerlo muy delicado para no mojar al hacer este riego lo que sería más que nada el brote. Entonces bueno, esto por ejemplo no sería muy adecuado porque si yo tiro agua va a salir medio para cualquier lado y no puedo controlar. Pero bueno, buscan algo que les sirva, quizás una botella que en la tapita le hacen un agujerito y les es más fácil, y van regando todo el sustrato pero tratando de no mojar el brote. Si lo mojan y no mucho, no pasa nada, pero el tema es darle el mejor cuidado para tener la mejor o mayor probabilidad de éxito y que no se pierda ninguna hojita, que en realidad eso es lo que siempre pretendemos. Pero bueno, como les digo, pueden regarlo de dos formas, con el método riego en profundidad o con mucho cuidado van regando todo el sustrato. Y siempre, si lo riegan por arriba, que sea profundo, o sea, que lo rieguen hasta el momento que salga un poquito de agua por abajo de los orificios. En ese momento, bueno, ustedes ya se aseguraron que le dieron un riego completo al sustrato. O sea que está húmedo no solo la superficie. Y ese tipo de riego, bueno, quizás 2 o 3 veces por semana. Yo ahora me entusiasmé, estoy encontrando brotecitos en todas las hojas, Creo que voy a terminar completando esta bandeja, que no pensaba completarla ya ahora. Pero bueno, eso fue todo. Yo me voy a seguir entreteniendo acá buscando brotecitos. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Igualmente el video anterior de hace un año lo vamos a dejar porque en lo que es conceptos y demás, en definitiva son los mismos que acabamos de decir. Y un año después es el mismo método que seguimos aplicando, que como ven funciona. O sea, acá están todas las hojitas, en realidad todas, bueno, la mitad yo diría, porque tengo otras más, que están reproduciéndose por este método, por hoja. Que como ven, en realidad es sencillo. Teniendo claro esas pautas, esos tips si quieren, van a ver que enseguida les van a empezar a crecer como estas de acá. Pero obviamente, esto lo voy a aclarar, este es el método que utilizamos nosotros. No significa que sea el único, no significa que sea perfecto. Siempre uno se va equivocando, lo interesante es ir corrigiéndose, ir mejorando y bueno, ir compartiendo también todo eso que uno va aprendiendo, que es la idea de este canal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como siempre se agradecen los likes, sugerencias, comentarios. No se olviden de suscribirse, que eso es súper importante para que podamos seguir creciendo
No lo van a creer, llegamos a 28.000 suscriptores, que es un montón para nosotros, en un año en definitiva. Así que bueno, eso es gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Me olvidaba de algo que seguramente me van a preguntar y yo me lo estaba olvidando, que es el paso siguiente en realidad, que es cuando sacamos esta hojita, o cuándo es el momento en que podemos sacar esta hojita que ya tiene el brote y la raíz. Eso en realidad depende de la especie, porque no todas las raíces de todas las suculentas son iguales, pero lo determinante va a ser eso, la raíz, y no tanto el tamaño del brote. Ustedes pueden chequear, pero esto háganlo cada tanto, no estén todos los días viéndolo. Cuando ven que ya más o menos es grandecita y ustedes dicen no, esto le debe estar quedando chiquito para la raíz, ahí pueden sacarla despacito. Yo les recomiendo hacer como perforaciones a los costados y sacarla con sustrato y todo para no dañar esas raíces que aún son muy débiles. Y ahí se fijan si más o menos la raíz tiene la profundidad de la bandeja de reproducción. Ahí buscan una maceta pequeña, yo les sugiero número 6 como esta, pero no las compren estas macetas. Esta me vino en alguna que compré seguramente, porque estas macetas yo las llamo de transición, van a estar un tiempo cortito, porque seguramente cuando salga con fuerza el brote, esto le va a quedar chico. O sea, son macetas de tiempo, bueno, salvo que sea de crecimiento lento, que van a estar poco tiempo, así que usen envases en realidad de cualquier cosa, plástica con agujeros abajo, que le van a hacer siempre. Y en realidad ese es el momento en que uno la saca de acá. No se puede decir una regla general, porque como digo, va a depender de la especie y también del tamaño de las raíces. Así que bueno, eso lo van viendo y pueden usar como guía eso si quieren, que la raíz más o menos tenga el tamaño de profundidad de la bandeja. Igualmente de eso tenemos un video, ahora que me acuerdo, así que se los voy a dejar en la descripción y también la imagen acá, para que si quieren pueden verlo, que ahí justamente hicimos ese proceso de sacar una de la bandeja a la maceta. Y ahora sí, creo que no me queda nada más. Nos vemos. Chao.